La casa de los Rendón, en Coyoacán, Ciudad de México, era un testamento a la armonía, un refugio de muros color terracota y tejas antiguas. Olía a incienso de copal y al café de olla que Elena, la madre y artesana textil, preparaba cada mañana. Javier, el padre, un arquitecto de renombre, había diseñado la residencia como una estructura perfecta. Elena, con su fe inquebrantable, aportaba la calidez y el color. Su vida giraba en torno a sus dos hijos. Miguel, el mayor, ya en la melancolía de sus 15 años, buscaba la verdad en las sombras con su cámara. Y Santiago, o Santi, de 7 años, era el sol de la familia. Un torbellino de pelo indómito y una risa tan sonora que rompía la disciplina de la casa. El primer indicio de que la estructura perfecta se resquebrajaba fue sutil. Una tarde de primavera, después de un partido de fútbol, Santi se quejaba de una cojera que no se iba. Javier, el hombre de la lógica, lo atribuyó a un esguince, a una mala pisada. Pero pronto vinieron los dolores nocturnos. Punzadas oscuras en la madrugada que secaban la risa del niño en un sollozo ahogado. Elena, cuya intuición era tan precisa como el hilo de seda que usaba, supo que era algo más. No es solo un golpe, Javier. Hay una sombra que no logro tejer, le confesó una noche, su voz temblando por primera vez. El 12 de marzo, el doctor Velasco, un oncólogo pediátrico en el Hospital Infantil de México, confirmó el miedo que la familia se negaba a nombrar. Leucemia linfocítica aguda pre-B. El incidente detonante había llegado. La vida de los Rendón se detuvo. El hospital se convirtió en su nuevo universo. El aire olía a desinfectante y a desesperación contenida. El tratamiento para Santi fue inmediato y agresivo. Su cuerpo se volvió frágil, anclado a vías y transfusiones. El cabello rubio de Santi se fue cayendo en puñados y con él la ligereza de la vida de sus padres. Elena se instaló en la cabecera de la cama de su hijo. Su fe, que siempre había sido su pilar, se sentía ahora como un faro oscurecido. Intentaba rezar el rosario, pero las palabras se sentían vacías. Su conflicto era la traición de su propia creencia, el cuestionamiento del propósito bueno que debía existir en toda calamidad. ¿Dónde está tu amparo y fortaleza, Señor?, le preguntaba al techo blanco del hospital en sus silencios. Yo te he servido, te he creído. ¿Por qué permites que el sol de mi casa se apague en esta oscuridad? Javier se hundió en una desesperación más racional. Se pasaba horas en la cafetería garabateando planos en su libreta, intentando diseñar una solución que no existía en la realidad. No lo entiendo, Elena. Un cáncer es un error, un fallo estructural. No hay lógica, no hay plan. No puedo controlarlo. No puedo construir la cura. No somos arquitectos de la salud, Javier, respondía Elena, su voz ahora un hilo firme, aunque agotado. Somos padres y solo podemos construir una cosa: esperanza, aunque no la veamos. Miguel, el adolescente, se retiró a su mundo. Usó su cámara como un escudo, tomando fotos de las sombras del hospital, intentando documentar la tragedia para entenderla. Solo lograba hundirse más en su propia introspección. Un día, una voluntaria llamada Raquel, que había transformado su propio dolor en un legado, se sentó con Elena. El dolor es infinito si no le das un sentido, le susurró Raquel. Transforma este dolor, Elena. Hazlo tu propósito vital.
No te enfoques en la enfermedad, sino en el camino del lector, tu propio camino de valor. Este fue el primer susurro de la convicción. Elena comprendió que no podía centrarse solo en el milagro de la sanidad, sino en el milagro de la perseverancia y el amor que le mostraría a Santi. Su nueva oración fue: dame la fuerza para mostrarle que el dolor no es el fin, sino la prueba de la fe. El tratamiento de Santi fue una montaña rusa. Hubo remisiones temporales, momentos de euforia donde el niño regresaba a casa por breves periodos. Pero la enfermedad siempre encontraba una nueva forma de asaltarlos. 7 meses después, en la etapa de consolidación, llegó la crisis, el punto donde parecía que se perdería todo. Santi sufrió una complicación grave, una sepsis. Su cuerpo se rindió. Fiebre alta, fallo multiorgánico. Javier no pudo articular palabra al recibir la noticia. Salió del hospital y condujo sin rumbo hasta detenerse frente a la Basílica de Guadalupe. Se arrodilló ante el altar, no con la paz de Elena, sino con la furia de un hombre que ha perdido el control total. «Soy tu siervo, Javier», gritó en su silencio interno. «Te doy mi trabajo, mi vida. Dame una razón. ¿Dónde está el propósito ahora?» Se quedó allí por horas hasta que el sol se puso. No hubo visión, solo el recuerdo punzante de un verso que su abuela le había enseñado. Esto también pasará. Siempre hay esperanza. En ese instante, la fe de Javier dejó de ser una petición y se transformó en una rendición. Aceptó que no podía controlar el resultado, solo podía luchar por el camino. Comprendió que Dios era la fuente de fuerza y valor que necesitaba para sostener a su familia. El arquitecto de la materia entendió que el alma también necesita diseño. Mientras Javier encontraba a su pilar, en el hospital, Santi se convirtió en el faro. A pesar de estar sedado y en la línea más delgada de la vida, pidió a Elena sus colores. Su pequeña mano empezó a trazar líneas sobre un papel. El dibujo era un árbol de la vida. No era un árbol perfecto, sino un tronco con raíces que parecían atravesar la tierra, la fe y ramas quebradas por la tormenta, la enfermedad, pero con un sol central inmenso que lo iluminaba todo. «Me dio luz, mami. Es como si Dios me estuviera hablando», le dijo a Santi. El dibujo se convirtió en un símbolo mudo colgado en su incubadora. Miguel, que había pasado horas tomando fotografías de la desesperación, vio el dibujo. No era un documento de la tragedia, era un plano de la resiliencia. Por primera vez, sintió que su cámara no debía capturar el dolor, sino la luz que emanaba de él. El coraje de su hermano lo sacó de su propia introspección culpable. La sepsis fue vencida, pero el reto final llegó meses más tarde, con la necesidad de un trasplante de médula ósea. El donante era Miguel. La conexión entre los hermanos se hizo absoluta, una unión de sangre y espíritu. Miguel no dudó un instante. El día de la infusión fue el clímax de su travesía. Javier y Elena observaban la transfusión. Era el momento de la verdad que marcaría su futuro. Durante el silencio de la infusión, Elena tuvo su epifanía. Abrió su bolso y sacó su telar de mano. Empezó a tejer un hilo de color azul añil, esperanza, con otro rojo carmesí. La sangre, la lucha de Santi y la donación de Miguel. El patrón que tejía no era el de una cruz, sino el de una brújula, con un norte marcado por el sol del dibujo de Santi. El verdadero milagro, comprendió, no era la ausencia de enfermedad,
sino la certeza de que su familia se había transformado. La fe no era un escudo contra el dolor, sino la brújula que los guiaba a través de él. Habían pasado de la desesperación a la convicción más pura. El trasplante fue un éxito. Santi pasó el largo y difícil periodo de aislamiento con la brújula de Elena colgada en su pared. Había renacido, y como el fénix de su propia historia, su espíritu era más brillante. 5 años después, Santi estaba en remisión completa. Conservaba una cicatriz pequeña en el pecho, un mapa de la batalla ganada. Su risa había vuelto fuerte y melodiosa, resonando de nuevo por los pasillos de Coyoacán. La familia Rendón fundó la asociación Las Raíces de Santi, inspirada en el dibujo del niño. Su legado no era solo financiero, sino emocional y espiritual. El crecimiento de Miguel y la lucha por la luz. El reencuentro de Miguel con la luz fue tan complejo como la misma remisión de Santi. Su cámara se convirtió en un faro. Javier le dio la tarea de usar su lente para sanar y convencer a la junta del hospital de que necesitaban diseño y color. Miguel se encontró con otros niños con historias de luchas tan épicas como la de Santi. Vio la convicción que su propia familia había encontrado en los ojos de los otros niños. Una de sus fotografías se hizo viral dentro del hospital. Era un primer plano de Santi, ya en casa, con la mano extendida hacia un sol poniente. El título era simple: El sol de la cicatriz. La foto no mostraba a un enfermo, sino a un guerrero en paz. Era el acto de autodescubrimiento de Miguel. Elena llevó el legado de Santi a otro nivel. El rebozo de la esperanza se convirtió en el símbolo de la lucha de las madres en todo el país. Su taller en Coyoacán se transformó en un centro de apoyo, donde tejía con otras madres. Una de las madres recién llegada le preguntó con la voz quebrada: ¿Y si me rindo, Elena? Si mi fe no es tan fuerte como la tuya. Elena, sin dejar de mover el telar, respondió con la sabiduría que le había dado el sufrimiento. Mi fe no era fuerte. Se me rompió en miles de pedazos. Pero la fe no es lo que tienes al principio, sino lo que construyes cuando te levantas. Cada día tejes una nueva hebra de esperanza. El amor de madre es el hilo más resistente que existe y con ese siempre puedes volver a empezar. Su enseñanza era que la perseverancia era el verdadero acto de fe. Javier, el arquitecto del alma. El cambio de Javier fue el más profundo. El hombre de la lógica rígida se transformó en el arquitecto del alma. Su obra maestra fue el proyecto de remodelación del pabellón pediátrico del hospital infantil. Javier diseñó el pabellón basándose en el dibujo de Santi. Las salas de espera se convirtieron en un bosque de la fe y la unidad de trasplante la bautizó como la Casa del Sol. Diseñó un sistema de espejos que reflejaba la luz natural del exterior hacia las habitaciones de aislamiento. En la inauguración, Javier se paró frente a la junta directiva y por primera vez no les habló de presupuestos ni de ingeniería. Les habló del amor. El cemento más importante que he usado en mi vida fue la esperanza que encontré en la mirada de mi hijo. No estoy aquí para construir un edificio, estoy aquí para construir un refugio donde la fe y la voluntad puedan florecer. Su testimonio silente conmovió a todos. Javier había abrazado la idea de que su experiencia era un regalo, que el sufrimiento tenía un propósito claro: ayudar a otros a ver que la adversidad es solo el andamio sobre el que se construye una vida de valor.
Hoy, los Rendón son un símbolo. Santi, ya un adolescente con sueños de ser biólogo marino, visita el hospital no como paciente, sino como voluntario, contando su historia y animando a otros, agradecido. Miguel es el fotógrafo oficial de las raíces de Santi. Su trabajo es una celebración de la vida. Elena sigue tejiendo. Su telar ya no es solo un hobby, sino el centro de su misión. Javier sigue diseñando. Su nuevo proyecto es un albergue para familias de escasos recursos que vienen a la capital para el tratamiento de sus hijos. Él llama al albergue la brújula del alma. La vida en Coyoacán volvió a oler a copal y café de olla, pero ahora también olía a gratitud. Los Rendón no agradecían por la enfermedad, sino a pesar de ella. Habían encontrado la certeza de que el amor incondicional es el combustible para la superación y que la fe, como una brújula en medio de la tormenta, siempre indica el norte de la esperanza. Su historia, tejida con dolor y resiliencia, se había convertido en el lienzo de inspiración para miles. El camino había sido duro, lleno de intriga y batallas perdidas, pero la fe les había dado la victoria final, la de haber aprendido a vivir y amar mejor, sin importar lo que el destino les deparara.